si la tenemos, y escuchar el texto de esta noche. Efesios capítulo 6, versículo número 12. Dice el texto: porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice el versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre, gracias por esta porción de tu palabra que hoy volvemos a leer en este lugar, con la expectativa de que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, que es Dios, que habita en medio nuestro, el único que conoce el corazón del Padre, el que va y viene del Padre y trae el conocimiento de la verdad, pues traiga la revelación de tu palabra a nuestros corazones, para que esa palabra irrevelada se convierta como una semilla que cae en buen terreno, que puede dar muchos frutos que abundan para la gloria de nuestro Dios y aún para la bendición de nuestras propias vidas. Que el Espíritu Santo sea el que hoy nos guíe en esta noche, y que tu gracia y tu bendición caigan en abundancia en medio de tu pueblo. Así lo pedimos y proclamamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Como hace, si gusta. Bueno, pienso que el domingo pasado estábamos compartiendo el tema sobre la verdadera batalla de la iglesia a la luz de este texto bíblico de los Efesios capítulo 6 versículo 12. Y como el tiempo es corto, más corto los miércoles, voy a intentar resumir un poco lo que en el contexto, para lo que no estaba en el domingo, y aún para lo que estamos, para volver a sintonizar lo que estábamos compartiendo. Básicamente, una enseñanza dirigida a un tema fundamental de la vida de la iglesia, que a veces uno piensa que se conoce bien, o que hemos intuido bien, pero parece que necesitamos estar alerta sobre esas cosas. Y habla sobre la verdadera batalla que libran las iglesias y los cristianos. Y en este libro en esta carta a los Efesios, y también leímos Corintios, capítulo 2, 10, versículo 4, segunda de Corintios 10, 4. Y en este libro de los Efesios pone a hacer alerta, y dice, bueno, la lucha como es espiritual. Y en el libro de los Corintios da un ejemplo práctico de la lucha espiritual, y habla sobre Pablo, que tuvo que defender su actividad ministerial contra las luchas que enfrentó en su momento, las luchas espirituales. Gente dentro de la propia comunidad cristiana que lo adversaba, que lo cuestionaba su liderazgo, su forma de hablar, su forma de conducirse, la forma en que Pablo dirigía y conducía su actividad ministerial. Pero tuvo muchísimas situaciones que ahí en Corintios usted puede leer cómo él tiene, ¿verdad?, que hablar y trabajar ese tema con la iglesia. Y básicamente lo que quiero significar es que las luchas espirituales se dan en todos los tiempos, y por eso Efesios habla de esa lucha espiritual. Y entonces habla, el versículo 13 no lo leí el domingo pasado, pero habla de tomar la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo. Así que siempre habrá momentos complejos en las iglesias, difíciles, pero es parte de la lucha espiritual que tiene que estar preparado el cristiano todos los días, porque eso no se acaba cuando usted ya no deje de respirar. Y yo hablaba y resalto esta noche de la realidad del mundo espiritual, que es tan real como el mundo natural. El mundo espiritual no podemos ver lo que está sucediendo con los ojos naturales, pero sí existe y sí está ahí vigente. Y decía que ahí se libran batallas decisivas en la vida del cristiano. Y no solamente hablaba de la batalla para enfrentar a Satanás, que se opone, al diablo que hace y articula cosas. En ese mundo espiritual también hablaba es el mundo donde se conquistan las victorias de las promesas de Dios en nuestras vidas.
porque hay cosas que están sucediendo y ocurren por la fe, y ocurren en el mundo espiritual. Conté un testimonio de un amigo que su mamá tenía cáncer y cómo se curó del cáncer por la intercesión de cientos de personas que estaban en una batalla espiritual, y Dios respondió de manera oportuna y favorable. Y entonces estábamos viendo 3 razones principales por las cuales se da ese proceso de debilitamiento espiritual de las iglesias. Y entonces como que siempre hay situaciones en las iglesias, y hablo de las iglesias en términos generales y para los particulares. Y de las 3 razones que hablamos, yo compartí 2, voy a terminar con la número 3. La primera que compartí es la ignorancia del mundo espiritual. Satanás ha sido muy bien, o muy buen maestro, que le ha puesto en la cabeza a la gente que no existe. Y para mucha gente es un invento y no ve la realidad espiritual, porque Satanás se ha ocupado de hacer un buen trabajo, de que la gente piense que él no existe y que el mundo espiritual no existe y que solo son cosas naturales, humanas, las que enfrentamos en la vida. Y entonces esa falta o esa ignorancia sobre el mundo espiritual es lo que conduce a un proceso de debilitamiento en las iglesias que estábamos viendo el domingo pasado, y que ya hablé con más detalles. Y que bueno, pues qué bueno que conocemos esas cosas y estamos repasando, digo yo, esas cosas, vamos a tener esa conciencia clara. Y hablaba y decía que esa ignorancia del mundo espiritual hace que la gente enfrente los problemas y los hechos y situaciones en términos humanos, con las capacidades que tienen, con las herramientas que conocen, con los argumentos que conocen. Y entonces decía, en el mundo espiritual, la batalla, las armas de la iglesia no son carnales, son espirituales. Y por tanto, habla de un tema de oración, habla de un tema de dependencia del Espíritu Santo. Y creo que puso un ejemplo de Daniel en su momento. En segundo lugar, hablaba de la gobernanza de la iglesia. Hablaba de entender la iglesia cómo es que Dios la ha constituido y la ha establecido. Y decía, bueno, es un modelo que usted conoce de grupos cristianos que se reúnen. Pero el gobierno de la iglesia, la gobernanza de la iglesia, no es una democracia, y ese es un tema, ¿verdad?, que tiene muchos problemas para entender. Porque, bueno, tiene su tema, vamos a eso poco de también. Y hablaba del hecho de que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. La iglesia es simplemente la comunidad del cuerpo de Cristo. Y entonces ese cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, tiene una cabeza que se llama Cristo, y tiene un cuerpo que se llama la iglesia, que somos nosotros. Así que quien dirige el cuerpo es la cabeza. Y bueno, yo decía que Jesús era muy práctico, Dios muy práctico, el Señor que busca, para que podamos hablar como entenderlo con facilidad. Porque en el cuerpo humano te hace lo que la cabeza suya lo guía a hacer. Y cuando la gente se pone loca, que bote el timo, ¿qué pasa, verdad? Hace última locura, porque se perdió la cabeza, porque no tiene juicio, no tiene cabeza. Entonces el ser humano, el cuerpo, los seres humanos, la cabeza es la que guía el cuerpo. Y usted piensa, voy a coger esta botellita, y usted lo pensó, ¿verdad? Y viene y la agarra. Pero fue la cabeza que lo dio para allá. Y me voy a mover para la derecha, usted lo pensó, la cabeza pensó, usted se mueve para acá y hace lo que la cabeza dice. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, nosotros, la cabeza que es Cristo, que es la que nos guía. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces si Cristo que guía la cabeza, si Cristo que es la cabeza guía la iglesia, entonces la iglesia tiene que estar guiada por Cristo. Y Jesús dijo, bueno, yo me voy, pero voy a dejar el Consolador, voy a dejar el Espíritu Santo, que Él ya sabe todas las cosas. Así que la iglesia es guiada por quién? Por el Espíritu Santo que dejó Cristo para que guiara su cuerpo, que es la iglesia. De manera que la gobernanza de la iglesia es por la palabra de Dios.
hacemos cosas, ¿verdad?, para poder ejercer y organizar el ministerio. Y hay gente que limpia, que barra, que trapea, que abre, que cierra, que maneja la cuenta, todo lo eso son atribuciones, cosas que se hacen, hay que hacerlo, ¿verdad? Alguien tiene que limpiar, ¿verdad?, para cerrarla. Pero la gobernanza, la dirección de la iglesia es por la palabra de Dios. Y ahí no hay otra forma de que nos podamos gobernar. Y decía que en la gobernanza de la iglesia, entonces, todo el mundo es igual. No hay jerarquías, hay funciones. Y cada quien tiene que dar cuenta por lo que Dios le puso. Eso es como los talentos, ¿verdad? Dios uno, otro tres, otro cinco, ¿verdad? Y bueno, entonces Dios pidió cuenta después. Y que se fue, las palabras que están ahí escritas en el Nuevo Testamento. Y se fue lejos y después volvió a pedir. Bueno, son ejemplos que da la palabra de Dios de cómo Dios pide cuenta. Y a que mucho le da, mucho le pedirá. Pero en definitiva, es un asunto personalizado. Y en la iglesia, pues no hay jerarquías, hay funciones y no hay nadie que superior a nadie. Y decía, yo repito, con mucha propiedad, el que más sirve en la tierra es el que tiene menos jerarquía. Porque que ponen a servir, ¿verdad?, y ponen a atender muchas cosas, al que están atendiendo es el que tiene la jerarquía, ¿verdad? Entonces en la iglesia, mientras usted más rango tiene, le sirve a más personas, o sea que usted es menor en términos humanos de jerarquía, si se puede llamar, si se pudiera tener una jerarquía, quisiera establecer. Entonces, de manera que hablaba que una de las cosas que trae conflictos en esa lucha espiritual es que el ser humano intenta gobernar y ser gobernado en términos humanos dentro de la iglesia. Y eso no es posible. Y entonces cuando llega ese tipo de confrontación, bueno, llegan los problemas que se dan muchísimas veces. Y bueno, yo repito lo que dije el domingo, me van a disculpar que lo repita tantas veces, pero yo pienso que es necesario. Hay cosas que la palabra de Dios va a hacer que ocurra. La palabra de Dios es verdad, una palabra verdadera, eso es palabra viva. Y lo que significa viva es que ella va a hacer lo que dice que está dispuesta a hacerse. Si Dios dice que oremos y puestos de acuerdo va a hacer cualquier cosa, si usted lo cree, Dios hace cualquier cosa. Tiene que creer. No hay que ponerle la mano y rociarle el dedo. Si usted cree que Dios hace eso, Dios lo va a hacer. Y puse varios ejemplos. La mujer del flujo de sangre, ¿verdad?, que tocó a Jesús. Ya fue convencida y ese milagro ocurrió. Jesús ni sabía, ni le puso nada de eso, le estaba haciendo otras cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién me tocó? Maestro, pero que te aprieta la multitud y tú preguntas quién me ha tocado. Dice, sí, ¿qué salió virtud de mí? Y digo esto para que usted, la cirofenicia, con la que tenía atrás de Jesús muchísimos días, siguiéndolo, y él no le hacía caso, hasta que ella le dijo, pero maestro, hasta los perros comen de la migaja que está de la mesa de sus amos. ¡Wow! ¡Cuánta fe! Bien primero, el problema está resuelto. Pero ella creía, ¿verdad?, en ese poder. Entonces la palabra de Dios es así. Entonces lo que tenemos que entender que si Dios que nos guía, si el Espíritu que nos guía es de verdad que nos guía, no es que yo tengo que ayudar al Espíritu Santo y Dios necesita ayuda. Yo tengo que creer que eso es así y aceptarlo, ¿verdad? Y orar para que Dios me guíe y me revele lo que tengo que hacer. Pero no hay elementos humanos que puedan interferir con eso. Porque si Dios es Dios y no guía, entonces usted tiene que creer o no creer, tiene que decidirse a creer. Pero yo decía que muchas veces usted está acostumbrado a ver muchos ministerios que ya el pastor predica, viene un evangelista, un misionero, y llaman a todo el mundo de enfrente y oran otra vez sobre lo que predicó el pastor. Gloria a Dios lo que lo hacen. Yo pienso que eso es no creer a la palabra de Dios. Bueno, como yo les comento, yo comunico un mensaje de Dios, que es palabra de Dios, porque yo lo estoy escuchando ahí mismo Dios lo va a sanar y va a actuar si usted cree que puede sanar. Yo no tengo que ponerle la mano para que Dios lo sane, yo no creerle a Dios. Porque si yo estoy hablando la palabra de Dios y usted está recibiendo la palabra de Dios sentado ahí, ¿quién es que tiene que tocarlo? El Espíritu Santo. Yo no soy Dios para tocar a nadie. Yo lo hago, si quiere mi pastor, quiero que usted ore por mí. Yo con mucho, ¿verdad?, amor lo hago. Pero usted no lo está pidiendo. Usted no está pidiendo una confirmación.
Claro, usted quiere, ¿verdad? Y Dios va a ver esa fe que usted está buscando y le va a resolver también. Así que no hay ningún tipo de cosa que sea malo o bueno. Lo que estoy diciendo es que en la gobernanza de la iglesia, Dios, Cristo es la cabeza y la palabra de Dios la que rige y el Espíritu es el que nos guía. No puede haber elemento humano que podamos querer introducir en ese concepto de guiar. Y bueno, usted conoce las historias bíblicas, porque yo digo lo que cada vez tenemos como que sentarnos a pensar qué fue lo que le pasó al pueblo de Dios miles de cientos de años en el desierto, que querían hacer lo que les daba la gana, lo que hacían en Egipto, y Dios por aquí con Moisés luchando con esa gente. Pero era el mismo problema, ellos querían un modelo humano de gobernanza, a tal punto que cuando llegan a la tierra prometida, rechazan a los profetas del Señor. No, queremos un rey, pon un rey, que queremos un rey, porque aquí tienen un rey. Eso no entiende, ¿verdad? El deseo del humano de autogobernarse, de no dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Y entonces por eso yo decía que en la iglesia no hay jerarquía, porque el día que un hermano, cualquiera que sea, incluido el pastor, diga una cosa que no te conforme a la Biblia, pastor, venga acá, hermano, usted que dice ese tema, ¿de dónde sacó eso? Yo no lo entendí. Búsquemelo en la Biblia, ¿dónde está eso? Explíquenoslo, si yo no lo tengo claro. Lo que sea, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si tenemos el mismo espíritu, el espíritu te va a convencer, o te va a revelar al que esté equivocado de lo que está haciendo, ¿verdad? Lo que se está comunicando con los correctos. De manera que digo lo siguiente, y repito lo siguiente, y quiero que lo tenga en su corazón. Los pastores hablamos desde aquí con la palabra que Dios nos va guiando que hagamos, diciendo. Es lo único que vamos a hacer. Entonces usted y el que esté escuchando recibe esa palabra de Dios, la acepta o la rechaza. Si la aceptó, entonces usted tiene que hacer lo que esa palabra de Dios dice que usted tiene que hacer. Si usted es libre de si hace o no hace. Si usted hace, entonces Dios te va a hacer cumplir sus promesas sobre tu vida y te va a ir haciendo crecer. Pero si usted no quiere hacer lo que Dios dice, ¿quién soy yo? ¿Cómo lo voy a obligar yo? No, porque usted quiere que el pastor, usted no, perdón. Mucha gente quiere y le gusta, y eso es, lo dije una vez, quizás hace mucho tiempo, quizás no lo recuerdo. Es un problema cultural que viene dado de que nuestros países fueron gobernados muchos años por dictadores. Y la gente quiere un Trujillo. Se falta Trujillo, se falta Balaguer. Pero esto es lo que la gente quiere. Ese modelo de liderazgo donde otro lo decide todo y lo impone todo. Entonces ese elemento cultural de un país que ha sido gobernado durante 100 años, cientos de años por dictadores, llega a la cultura nuestra y lo queremos traer a la iglesia. Queremos un Trujillo que dirija a la iglesia, que lo decida todo. Y la gente se pone contenta con eso y le gusta eso. Y el pastor coge para la casa y dice, no, eso se va a hacer así. ¿Cómo tú debes? Y manda a la casa y decide lo que se hace, lo que se compra, lo que no se compra, lo que se ponen los muchachos. Eso existe, hermano. Ustedes saben que es así. Por eso no es bíblico. Usted tiene que querer el Espíritu Santo porque tenemos el mismo Espíritu. Y es un solo Espíritu que hay. Entonces, si Dios habló, ¿qué es lo que tiene que hacer, pastor? Más nada, esperar que usted reaccione y accione como Dios dice. Si usted no quiere, hay que ir al paso. ¿Cómo que lleve el pastor la oveja? Al paso que se mueven las ovejas. Entonces, hay que entender esa cosa con claridad, porque de lo contrario, que va a querer hacer cosas guiado por la capacidad humana, por el talento, por lo que usted sabe hacer. Óigame, Dios le da a todo mundo talento, dones, capacidades. Y lo primero que vamos a querer hacer es dar una respuesta en conformidad con las capacidades que tenemos. Y Dios dice, no es así. Tu capacidad no me hace falta. Esto es mío. Yo soy el jefe de la iglesia, yo soy el líder de la iglesia, yo soy la cabeza y tú tienes que guiarte por lo que Dios te diga. Óigame, yo estaba viendo esta mañana, o anoche tardecito, al profeta
Elías. Wow, parece una cosa como era complicada. Dice el Señor, bueno, Elías, prepárate, que hay una situación. Vete, que acá te va a perseguir. Di que no va a llover por 3 años y desaparece. Y vete allá al arroyo y los pueblos te van a llevar comida. Eso es fácil verlo aquí. Usted coge un monte, porque después dice más adelante, que cuando Elías aparece de nuevo a los 3 años y medio, le dice el siervo que lo encontró, ven, le digo Elías al siervo, ven, la gente que tú aquí que venga a buscarme, que te quiero ver. Dice, no, tú estás poniendo loco. Desde que yo cogí te diga que venga por aquí a buscar, que tú te desapareces y soy hombre muerto. Tú sabes que aquí te han buscado en todos los lugares del mundo entero, los reyes, se ha hecho una investigación que han tenido que jurar los reyes que tú no apareces en su ciudad. Y tú no has aparecido en ningún lugar. No, dile que no está aquí, que venga. Pero el punto es que Elías se va a un lugar escondido, fuera de todo el territorio conocido, que nunca pudo ser encontrado por 3 años, siendo buscado intensamente. Y le dice, vete para allá, que allá yo te voy a alimentar como pueda. Campamento. Y cuando llegué al lugar se acabó el agua, porque era una sequía que venía, ¿verdad? De 3 años. Se acabó el agua y se acabó la comida, no era el pueblo. Vete con una viuda que te va a alimentar. Hermano, las viudas para mantener a los hijos. Y esa viuda tenía un hijo chiquito que no podía trabajar. Le quedaba una ración de comida que se le iba a cocinar para comer y que esa morir. Dice la Biblia, ¿verdad? Y Dios le dice, Elías, vete allá de la viuda aquella que te va a alimentar. Una mujer que no tiene que caerse muerta, que ya va a morir. Una mujer que está buscando una leña en el monte para cocinar una torta, comérsela con el muchachito y caerse muerta. Y hablamos de Dios. Hablo, ¿verdad? De ser guiado por el Espíritu. Dios va a decir cosas que no nos parecen lógicas. Pero es al profeta Elías que le está diciendo eso, hermano. Al que enfrentó 400 profetas de Baal. Es un hombre que, ¿verdad? Que tiene la unción del Espíritu. Lo manda para que se esconda 3 años. Y que se fue con unos pueblos, una viuda que por allá atrás. No, eso. Hablo de qué hizo el profeta Elías. La que escogió, ¿verdad? Yo le pregunto, Señor, esta viuda que tú me estás mandando para allá, porque usted lo ve fácil. Una viuda no puede mantener a nadie porque no mantenida. Ve allá que te va a mantener y te va a dar comida. Hablo, ¿verdad?, de que Dios hace cosas y dice cosas a veces que a nosotros nos parece que no son racionales, pero es Dios. Es lo que ha dicho él, yo soy la cabeza y yo voy a guiar la iglesia porque es mía. Así que esta congregación no es mía, yo simplemente soy el pastor. Dios la estableció y él enseñó. Cada congregación que hay en cualquier lugar, por pequeñita que sea, por grande que sea, si Dios lo estableció, bueno, pues el Señor. Ahora bien, cada quien tiene que gobernarla como Dios dice. Entonces aquí hemos decidido gobernarla guiado por el Espíritu. Y en ese modelo, ¿verdad?, tiene que entender que eso es el modelo que Dios ha establecido y ese es el que queremos seguir, el que queremos que Dios nos siga dando la guía para poder hacerlo como Él ha establecido. Yo le decía, mira, hay un muchísimo modelo de gobernanza de iglesia. Luego, lo que otro hace, yo no tengo que ver con lo que otro hace. Que cada quien va a dar cuenta. Ahora yo pregunto y yo digo, ¿qué ha pasado con ese modelo de gobierno humanista en la iglesia? Yo le decía, ¿verdad?, quedan muy pocos lugares donde hay iglesia cristiana, donde Pablo predicó. No supieron librar la batalla espiritual. Toda Asia es musulmana. Y los cristianos perseguidos. Donde Pablo predicó y dio su vida y los apóstoles predicaron, quedan vestigios del cristianismo. La mayoría de la iglesia musulmana que no es cristiana. ¿Y qué pasó? Bueno, que llegaron los gobiernos humanos y la gente a meter cosas y a sacar a Dios de las iglesias y a guiarse por sus propios conceptos y a olvidarse de librar la batalla espiritual, porque hay una lucha espiritual que
que tiene el diablo para sacar la iglesia de su lugar a cualquier cosa. No le importa si son musulmanes, chinos, budistas, lo que sea, es eliminar la iglesia de Cristo. Y bueno, desea que ha sido exitoso porque se ha ocupado de que la iglesia cristiana se olvide de la guerra espiritual, se olvide de la verdadera batalla que tiene que librar. Y en tercer lugar, que es el tema de hoy, está el hecho de que hay que entender que estas batallas, esta verdadera batalla espiritual, seguirla de rodillas. Esto no es un arma de guerra. La iglesia que quiere permanecer firme debe reconocer que las victorias no se alcanzan con estrategias humanas, sino en un lugar secreto, en el lugar de la oración, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con ayuno, con una vida llena del Espíritu. Cuando la iglesia, y hablo de la iglesia, cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada persona como parte de la iglesia tiene una vida llena del Espíritu. La batalla allá se va a ser difícil vencer, pero tiene que ser una vida en el Espíritu, tiene que ser una vida en temas de oración, porque de lo contrario será imposible. Cuando hablo de oración, le dice 1 Corintios 10:4, las armas no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y cuando hablo de oración, hablo de lo que está en la Biblia. 2 o más puestos de acuerdo. No reunirse en gente orar, que no esté de acuerdo con lo que estoy orando, porque esa oración no tiene poder, eso es perder el tiempo. Si cuando alguien quiere orar, o tú quieres que alguien ore, o estás convocando a alguien a orar, asegúrate de que está de acuerdo en lo que están orando, porque si no estás de acuerdo, no se va a poder recibir lo que se espera, porque son principios espirituales. Hay que estar juntos, hay que estar de acuerdo. Dice, donde están los hermanos juntos en armonía, y envía a Dios bendición y vida eterna. Pero no es juntos nada más, es en armonía. ¿Y qué implica la palabra armonía? Bueno, hay que buscar en el diccionario para poder buscarla, para que sepa lo que significa. Hablaré un día sobre eso, tenemos un tema para eso. Cualquier día para eso, pero el tiempo hoy no es suficiente para entrar en ese tema de la armonía. Hablo, ¿verdad?, que son cosas espirituales, es un ordenamiento espiritual, juntos, armonía, de acuerdo, pidiendo al Padre en el nombre de Cristo. Entonces, bueno, no es que hacemos muy alto, muy bajito, o que estemos en silencio mudo, es que estemos pidiendo correctamente como Dios ha dicho, para que podamos ver esa palabra cumplida. La palabra de Dios va a cumplir su propósito, su acción, como lo hagamos, como está escrito y como Dios dice que tiene que cumplir. Eso decía que esa batalla se libra de rodillas, y es un elemento fundamental, saber que esa es la arma de guerra del cristiano. Tiene dos armas defensivas el cristiano, y está en Efesios. 2 armas para defenderse de manera ofensiva. Una solamente ofensiva, todas son defensivas. Todas las herramientas que tiene el cristiano son para defenderse. La única herramienta para atacar es la espada del Espíritu, que es la palabra. Porque el escudo de la fe es para defenderse. El yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, el calzado, son armas defensivas. La única cosa que tiene para poder atacar, la espada del Espíritu, que es la palabra. Eso lo vamos a hablar otro día, ¿verdad? Pero en términos espirituales, lo que quiero decir, ¿por qué la oración es tan importante? Porque es la única arma de defensa que usted tiene para contraatacar el mundo espiritual que se opone, y para pedir a Dios del cielo la promesa que ha dado el cristiano. Entonces, si no oramos, hay problema. Pero no puede esperar nada más venir a los domingos, los miércoles que estamos aquí, hay que orar todos los días. Hay que tener un tiempo de oración, hay que escudriñar, profundizar. Porque si usted no sabe lo que dice la palabra de Dios, no puede usarla. Si le dan una herramienta que no sabe cómo usarla, la tiene, pero no le sirve para nada, un juguete. Y esa guerra espiritual, decía, repito, es invisible, pero es real. Y es una lucha verdadera que ocurre en ese mundo espiritual, que decía que se refleja en el mundo natural. Veía yo a Daniel capítulo 10, cuando dice que
Y tenía 21 días orando. Y no fue que el día 21 que se le presentó el ángel. Hay 24 días que tiene esa respuesta. ¿Y qué es lo que dice ese ángel? Que había una lucha que el príncipe de Persia se estaba oponiendo. ¿Y cuál príncipe? Un príncipe real en el estado físico, ¿verdad? Un principado espiritual. El príncipe de Persia se estaba oponiendo y tuvo que pedir un esfuerzo. Vino la caja en Miguel ayudando a defender, y ya no puedo aquí a decirle que sí, que para la situación va. El problema se resolvió. Para lo de Daniel, hermano, un hombre que Dios respondía al momento y que Dios usó durante 5 reyes poderosos al lado del palacio. A veces Daniel dice la Biblia que tuvo que tener una vida espiritual poderosa, profunda, ¿verdad? Y esperar la respuesta de Dios, porque había una posesión tan grande en el reino espiritual que tuvieron que venir arcángeles del cielo a pelear esa batalla. Pero ¿qué pasa? Porque esos ángeles estaban actuando en defensa de Daniel, de esos principados. 21 días sin comer ni beber, en ayuno y oración, para librar esa batalla, tener respeto, tener la victoria, orando, ¿verdad? Clamando a Dios, y Dios respondió oportunamente. Así que esa guerra es invisible, pero es real. Ese enemigo ataca con mucha sutileza. En estos tiempos ya no va a venir con 2 cachos, pero yo cabello. No, jamás. Viene vestido con cualquier sutileza a las iglesias. Una herida no sanada, con una persona que tiene una herida que no sanó, emocional. Un comentario sin oración. El deseo de tener control y dominio sobre las cosas. Una ofensa que no tuvo un buen manejo o solución. Y esas cosas que son pequeñitas, ¿verdad? Alguien se ofendió por algo que alguien dijo, y quizás sea alguien que dijo una cosa, ni siquiera se dio cuenta que ofendió a alguien, y ese que se ofendió, entonces ya se fue una situación porque se lo tomó para él y no resolvió su ofensa. No fue capaz de decir, hermano, ven acá, ¿y por qué te dijo eso a mí? ¿Cómo? Porque yo le dije a usted, ¿qué fue lo que yo le dije? Hermano, perdón, porque yo realmente no sé, está equivocado, pero si se ofendió, perdón, pero que yo no se lo hice por usted. Yo estaba hablando por teléfono con mi mujer, estábamos peleando, y usted se queda con usted. No es así, ¿verdad?, que sucede. Porque Satanás es sutil. Y el primer campo de batalla, ¿cuál es? La mente. Le ponen cosas en su cabeza que no son reales, que usted piensa que son reales, que usted cree que son reales. Usted escuchó cosas que son reales y usted piensa que tienen que ver con usted y no tienen nada que ver con usted. Así es que el diablo actúa, ¿verdad? Y entonces, Gálatas 5:15 dice lo siguiente: pero si ustedes se muerden y se devoran unos con otros, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Y el diablo es estratega con ese tipo de cosas. Cuando los cristianos dejamos de pelear en lo espiritual para luchar en lo natural. El cristiano tiene que entender que son cosas espirituales. Por eso siempre le digo, nunca ataque a una persona como persona física. No porque le vamos a fulano. No, hermano, no es. Piensa el espíritu que está actuando, que está produciendo ese tipo de situaciones, porque son acciones espirituales que obviamente se viven con los hermanos de la fe, pero no es un asunto personal de que alguien es más malo o más bueno, simplemente una lucha espiritual que nos ha librado como tiene que librarse. En segundo lugar, o en otro lugar, ¿verdad?, esas armas no son humanas. Dice ahí, Corintios 10:3-4, que aunque estamos en la carne, ¿verdad?, en este mundo natural, no luchamos con esas armas naturales. Así que esas fortalezas que son las estructuras mentales, los argumentos, el orgullo, el culto, la religiosidad, el desánimo, la apatía espiritual, la crítica destructiva. Recuerden que tenemos armas para la destrucción de fortalezas. No son las fortalezas a huir, las fortalezas usamos.
Es fortaleza, ¿verdad? La fortaleza que se llama crítica, la fortaleza que se llama murmuración, la fortaleza que se llama desobediencia, la fortaleza que se llama mi opinión, porque yo opino. Usted puede opinar lo que usted quiera, pero guíese por lo que Dios dice. La fortaleza que se llama rebelión, murmuración, desánimo, apatía espiritual, crítica destructiva. Entonces, cuando esas fortalezas solo van a caer cuando la iglesia se postra y busca a Dios en oración. No hay forma, no hay argumento que te van a dar eso. Ustedes pueden buscar abogados, se pueden buscar cosas y eso no va a resultar en nada. Una estrategia, un plan. Bueno, esas son fortalezas espirituales que son combatidas con armas espirituales que ya hemos hablado en esta noche. Así que cuando el cristiano decide enfrentar esas luchas, es oración constante, ayuno, palabra de Dios, humildad y sujeción espiritual. Y entonces ahí las cosas pueden empezar a suceder, pueden empezar a ocurrir. Quería compartir sobre ese aspecto, ¿verdad? De la sumisión y la sujeción. La sujeción espiritual no es esclavitud, usted no te esclava a nada, usted está sujeto a Cristo. Porque muchas veces la gente no quiere, los argumentos de los que no quieren estar en el orden de Dios, lo que dicen es que tú eres esclavo, usted lo que es libre, usted no está en ninguna manera en una vida que lo haga esclavo, todo lo contrario. De tal manera que cuando hablamos de esta aplicación práctica, estas cosas prácticas de la fe, para pelear la batalla de la fe, la verdadera batalla espiritual, necesitamos primero discernimiento espiritual. Cuando digo discernimiento es preguntarme, ¿y esto que yo pienso, que yo quiero, viene del espíritu o viene de la carne? Entonces ahí empieza el primer cuestionamiento para el cristiano. Y la Biblia tiene muchas respuestas, búsquela, la va a encontrar. En segundo lugar, para pelear esa batalla necesitamos tener una vida, ya lo dije, en oración. La oración no es un rito, que yo leo un capítulo con un versículo todos los días, hay que hacerlo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que esa oración es una arma de guerra. La oración es un arma de guerra. Se puede leer para profundizar. Y va creciendo en el conocimiento. Tienen una página de Instagram que lee todos los días textos bíblicos, van creciendo en el conocimiento. Pero cuando se habla de guerra espiritual, la oración no es un ritual de leer un salmo. Lee Salmo 23 para que te vaya bien, o Salmo 92 para que veas cómo. Usted lo puede leer, ¿verdad? Pero es una oración intencional de declaración de ese texto que dice lo que Dios dice que va a hacer cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Así que es un arma de defensa espiritual, así que es una arma de guerra, la oración que estamos hablando, no un ritual de hacer cosas, porque los grupos tienen un salmo con la radio abierta cuando vamos a los altares de los grupos, tienen una Biblia y la tienen abierta en un texto de eso. Así que no es eso, ¿verdad? Hablamos de otra cosa mucho más profunda. Hablamos de que cuando se habla de esa guerra espiritual que batallamos, hablamos de unidad y de sujeción. Era el punto que decía, ¿verdad? La obediencia en la iglesia no es una sensación o una acción de esclavitud, es la protección de tu vida espiritual. Cuando tú estás sujeto en el cuerpo de Cristo, lo que estás haciendo, lo que Dios hace es guardar y darte protección espiritual. Mire, una vez el pastor Lucas era muy sabio para cosas explicar, decía muchas cosas que eran prácticas. Una vez me dijo una enseñanza, lo decía muchas veces. El cáncer es cuando hay una célula que se revela, o un grupo de células que se revelan en el cuerpo, y entonces produce, ¿verdad?, una masa que está en el cuerpo, pero separada de las otras células del cuerpo,
por eso se convierte en un cáncer. Entonces el cuerpo de Cristo es algo parecido, ¿verdad? Es una unidad. Habla de una unidad y una sujeción al cuerpo, ¿verdad? Cuando alguien no está en esa unidad que se demanda, esa unidad que se requiere, es como una célula que se revela dentro del mismo cuerpo y genera, ¿verdad?, una acción que se produce, que es dañina para la propia célula, que al final le ponen quimioterapia y se muere, con radioterapia y se muere. Así que digo esto para que entendamos que cuando Dios nos pide que estemos en unidad, que estemos humanos y que estemos sujetos, es para la protección espiritual de nosotros mismos. No es para que estemos esclavos, es para que estemos sanos espiritualmente y no nos convirtamos, ¿verdad?, en instrumentos que ya nos puedan enfermar y que pueda dañar. Así que la unidad, la sujeción que Dios pide, ¿verdad?, en ese cuerpo de Cristo, que reclama su palabra y que nos dice cómo que tenemos que hacer las cosas, es en esa protección espiritual que nos da cobertura cuando así lo hacemos. Y bueno, decía que Pablo en Corintios hablaba sobre eso. Yo leí un versículo bíblico, pero usted puede leer ese capítulo completo, el capítulo 10, y se dará cuenta de lo que está sucediendo y de lo que está Pablo diciendo en este contexto de la lucha espiritual. Y hablo también en cuarto lugar que esa pelea de la batalla espiritual se da con la palabra de Dios. Sin la escritura no hay espada. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que para luchar en guerra espiritual es con la palabra de Dios. No es con argumentos, ni con pensamientos, ni con teoría. Es la palabra de Dios, la que está escrita, la que Dios dejó para que pudiéramos actuar y defender. Así que es un tiempo que quiero que ustedes, la predicación la hagan, que volvamos a retomar la dimensión espiritual de nuestra existencia. Entender que somos seres espirituales, que habitamos en un mundo terrenal y que ese mundo terrenal que habitamos, lo que ocurre depende de lo que sucede en el mundo espiritual. Nos toca estar bien activos y conscientes de que solamente los que viven en el espíritu podrán discernir y pelear correctamente la batalla y tener la victoria. Y bueno, es un tema que tenemos que trabajar. Es un asunto que tenemos que trabajar. Lo dejo hasta aquí porque yo sé que ustedes están cansados. No estamos viendo todavía, pero ya yo terminé de compartir lo que iba a compartir. Y la pregunta sería: ¿estoy peleando con las armas espirituales o estoy reaccionando con argumentos humanos? La pregunta sería: ¿estoy edificando mi iglesia o siendo un instrumento para la división? La pregunta sería: ¿estoy discerniendo lo que realmente está pasando espiritualmente o solo estoy viendo lo que es superficial que está a la vista? Los cristianos no podemos ignorar o seguir viviendo ignorando el mundo espiritual. Nos toca sencillamente actuar. Nos toca hacer lo que tenemos que hacer. Oramos, Señor, póngase de pie. Padre, gracias en esta noche por tu palabra que hoy nos bendice, con la que nos bendice en esta noche. Y oramos por todos aquellos que han peleado con su fuerza y están cansados. Oramos por todos aquellos que han murmurado y quieren pedir perdón. Oramos por todos aquellos que desean ser guerreros espirituales llenos del Espíritu Santo. Y pedimos al Padre, en el nombre de Cristo, que la misericordia de Dios alcance nuestras vidas, esta congregación y la iglesia cristiana en cualquier parte del mundo, de tal manera que podamos tener el discernimiento espiritual para poder, antes de hablar, preguntar lo que viene de ti y lo que viene de la carne, para estar percibidos haciendo las cosas que nos corresponde hacer, para que la luz de Cristo alumbre en toda la tierra y se cumpla tu propósito en nuestras vidas y podamos nosotros cumplir el propósito conforme el cual nos has llamado en esta tierra. Llévanos con el bienestar de tu presencia
con la protección, con el amparo divino, de tal manera que tus ángeles puedan cuidarlo, protegerlo de cualquier plan, acechanza, maquinación de Satanás, de cualquier persona, de cualquier instrumento del mal en esta tierra, y cualquier plan contrario, reviértelo al favor, porque tú eres el que cambia el lamento, el valle, la tristeza, la alabanza, el llanto, la alegría, la escasez, la abundancia, el que puede cambiar todas las cosas y hacerlas que sean al favor de tu pueblo escogido, que somos nosotros los que hemos creído. Y con la protección venga la bendición del cielo, porque hemos provisto de todo aquello que haga falta para que la gloria de Dios se manifieste en todo lo que somos y lo que hacemos. Y así lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Oh, Dios le bendiga. Mañana la bendición, les espero el día domingo y las estamos viendo mañana a su lugar.